Buenas Buenas tardes. tardes. Y bueno, ansiosas porque queremos escuchar esta segunda parte. Bienvenida a todas. Gracias, Calama. Sí, gracias. Gracias a ti, Ayla, gracias a todas por la presencia en este Zoom. Hoy sí voy a tratar de terminar a las 7 porque iniciamos nuestro curso Zoom de los martes y necesito dar entradas allá a la gente. Entonces voy a tratar de aprovechar muy bien esta hora de plática con todos ustedes. Gracias, querida Adela, por todo. Bien, pues Gracias a ti. seguimos en el tema de los desprenderse de los cuatro apegos, este documento que ya tienen todos ustedes, que esperemos que sigan su lectura con mucho cuidado y con mucho atención, como dice Adela. Y la vez pasada, el martes pasado, nos quedaron dos temas pendientes. Uno son los cuatro tipos de apego y otro es el tema de las ocho preocupaciones mundanas. Que precisamente nuestro retiro pasado que tuvimos ahora en Cuernavaca fueron sobre el tema de los ocho intereses mundanos, que terminamos este domingo apenas. Entonces, vamos a hacer estos temas y ya entramos a la primera línea de las cuatro líneas de estos, desprenderse de los cuatro apegos. Uno de los, en varios sutras, el Buda nos habla de cuatro tipos de apegos personales. Y estos cuatro tipos de apegos, desgraciadamente, en muchos autores no han sido desarrollados, no han sido bien pensados, pero me parece muy interesante por qué el Buda habla sobre estos cuatro tipos de apego que son, así dice él, son apegos personales, le llama. El primero es el apego a los deseos sensuales, el segundo es apego a las creencias. El tercero es, y esto es muy interesante, apego a las reglas y las normas y el apego al yo inherente. Estos cuatro tipos de apegos pues merecen un retiro cada uno de las implicaciones que tienen, pero vamos a tratar de a ver si los podemos sintetizar en unos cuantos minutos. En la primera noble verdad, del Sutta de las cuatro nobles verdades, el Buda habla que la causa fundamental de nuestro sufrimiento son nuestros deseos. Y aclara perfectamente bien el Buda que este tipo de deseos son los deseos sensuales. Hay muchos tipos de deseos. Hay deseos espirituales, hay deseos mentales, hay deseos sensuales. Sensuales quiere decir que están basados en nuestros seis sentidos. En el sentido de la vista, el olfato, el gusto, el oído, podemos decir, el tacto y el sentido mental. Y cuando el Buda habla de estos apegos, a veces le pone el apego a los deseos de los sentidos y de las sensaciones, sería como el nombre largo pues, de este asunto. Lo que está hablando él es que cuando nosotros contactamos con con un estímulo agradable a nuestro cualquiera de los cinco sentidos, de hecho a los seis sentidos, inmediatamente generamos una energía para que esa sensación agradable, ese placer sensitivo, no se vaya, para que ese placer sensitivo se quede y se convierte en una experiencia permanente. Como todos sabemos, por los placeres sensitivos son completamente temporales, inician y terminan rápidamente, unos más, otros menos, pero ninguno de ellos tiene capacidad de duración, ninguno. Ni el sonido, ni el olfato, ni el gusto, ni la vista, ni el tacto, ni la mente. Tu mente cuando contacta con un pensamiento muy agradable, una emoción muy agradable, inmediatamente la sustituye por otra. Estamos como inmersos en una altísima velocidad de contactos e inmersos en ese sentido con una
con un tsunami de placeres sensitivos. Van y vienen como las olas, van y vienen y no paran y no paran. Y el solo hecho que se termine un placer sensitivo de apego, o un apego a un placer sensitivo, ya nos hace sufrir. El solo hecho que termine. Ni siquiera que cambie ni nada, sino que termine simplemente. Y esto es muy interesante porque la mayoría de las interpretaciones que se hacen sobre dukkha, sobre el proceso de sufrimiento en el budismo, parten de esta idea de los deseos. Pero el Buda habla de otros tres campos, podríamos, otros tipos de apego. El apego a las creencias. Hoy que está tan de moda toda esta cuestión de las creencias o no creencias y la polarización que estamos viviendo en nuestro país entre disque conservadores y transformadores, y una baquetonada de conceptos polarizantes. Vale la pena mucho reflexionar sobre el apego a las creencias. Aquí creencias quiere decir ideas basadas en dogmas, basadas en fe, basadas en nuestras tradiciones, basadas en nuestra cultura, pero que no tienen fundamentos analíticos. Es una creencia. Tienen simplemente un antecedente familiar, un antecedente social, un antecedente de nuestra cultura religiosa, nuestras culturas locales, nuestro tipo de educación, etcétera. Y obviamente que cuando el Buda habla de los apegos a las creencias, está hablando de cómo nosotros, con el fin de sentirnos seguros, con, con el fin de sentirnos personas razonables, pues nos apegamos a creencias. ¿Cuántas veces hemos estado apegados a creencias que sabemos o que se nos demuestran que son completamente incorrectas y no las soltamos? Ignoramos la crítica, ignoramos el estudio, ignoramos la investigación, ignoramos esa nueva verdad que destruye nuestra vieja creencia con el fin de que la creencia siga sustentando. Porque una de las cosas que da la creencia, así como el apego a los placeres sensitivos nos da placer, el apego a las creencias nos da seguridad. Estoy hablando de seguridad existencial, seguridad política, seguridad familiar, seguridad laboral. Y estas estructuras de creencias inamovibles se convierten en patrones mentales que nos permiten a nosotros definir claramente nuestras llamadas famosas zonas de seguridad, donde pues nadie te mueve, porque tú crees eso y crees eso, y se te demuestra mil veces lo contrario, se te argumenta, se te critica analíticamente, con juicios muy correctos, y ni así nos mueven. Los apegos de las creencias son terribles. Ahora, tampoco se trata de hacer el lado contrario, de no tener creencias y no creer en nada y caer en el cinismo o en la empatía o en la ignorancia total. No se trata de caer en otro extremo, pero sí se trata de evitar aquellas creencias que aunque las tengamos y se nos demuestra lo contrario, tener la mente flexible, lo vamos a ver más adelante esto, para poder aceptar esos cambios y esos cambios de opinión y de comentario. Después viene la tercera, que es muy interesante, que es muy poco trabajado, por cierto, en el budismo, que es el apego a, a las reglas y normas. Se dice que la historia de Siddhartha Gautama el Buda era muy quisquilloso con ceremonias. De hecho, si ustedes leen el sutra o los sutras del Buda, no tenemos en los sutras del Buda ceremonias. Son puros mensajes, enseñanzas, pero lo que son sutras del Buda, no tenemos ceremonia. El Buda no era muy propenso a crear ceremonias y mucho menos a pegarse a normas. De hecho, en el budismo, la literatura más autóctona, podríamos decir, se llama el Tipitaka. Y el Tipitaka tiene el Vinaya que son las normas que a través de todos los años
Siddhartha Gautama fue dando a las comunidades de monjas y de monjas, pues para poder convivir. Al inicio, a los primeros 5 años que el Buda forma sus primeras sanghas, no había normas, no había reglas. Y las reglas se fueron poniendo y las fue dictando el Buda. Esas sí tenemos muchos sutras del Vinaya. Las fue poniendo y desarrollando en la medida en que se iba necesitando. No había normas inútiles, no había como hoy tenemos un montón de normas que nadie las aplica y que nadie las conoce, pero ahí están haciendo bodega en las oficinas de los abogados y de los jueces y demás. Un montón de normas que nadie aplica, que nadie le importa, que nadie conoce. El Buda no era de ese tipo de acumuladores de leyes y de reglamentos, sino que iba armando lo que al final se llamó Vinaya, en la medida en que se iba necesitando aplicar diferentes normas para evitar conflictos, para evitar problemas. Y ahí tenemos lo que podemos decir, lo que hoy conocemos como las normas en los monasterios que llevan el nombre de Vinaya. ¿Y por qué el Buda era tan crítico a las normas y a las reglas? Porque él consideraba que una de las tareas principales del Dharma era hacernos libres, o es hacernos libres. Y que muchas de estas normas y reglas eh, nos hacen todo lo contrario. Nos limitan esa libertad, nos rebajan la movilidad, nos codifican y nos ponen a ciertas instancias, a ciertos comportamientos que a veces no son tan naturales como creemos. Entonces, él está hablando obviamente de reglas y normas que podríamos llamar en términos empíricos fuera de lugar, que no contribuyen en nada al desarrollo de la libertad o al crecimiento del Dharma en nuestras sociedades. Y después viene el cuarto tipo de apego, que es el más, podríamos decir, más complicado de todos, porque habla del apego al yo. El concepto que acompaña aquí a este apego se llama inherente. Es decir, el apego que tenemos a la creencia que en nosotros existe algo que podríamos definir como fijo, permanente, eterno y sólido. A eso le podríamos llamar yo inherente. ¿Qué quiere decir aquí inherente? Inherente quiere decir que es algo que no depende de condiciones, que es algo que no depende de causas, que es algo que por sí mismo existe, que aunque no tenga relaciones internas o externas, logra existir por su propio derecho, es lo que llamamos nosotros la existencia inherente, que es equivalente a una existencia autónoma de relaciones y contextos de causas y efectos. Y causas, efectos y condiciones. Y para el Buda, este yo famoso e inherente no es más que hoy podríamos llamar nuestro ego, o podríamos llamar nuestro super yo, si quieres poner en términos psicoanalistas. Y es la idea esta que comentaba que en nosotros, en nuestro interior, o nuestra mente, en nuestra chita, existe algo que podemos considerar como autónomo, como independiente, como existente por sí mismo y como decíamos, con derecho propio. Hay muchas palabras que definen esta inherencia del yo. Ya esa entidad construida en nuestra mente, que le llamamos yo inherente, es la que nos apegamos. Es decir, nos aferramos a su existencia, creamos una entidad como objeto de mis aferramientos y de mi apego, y de esa manera yo solidifico este concepto de mi yo, este concepto de quién soy yo, o este concepto yo sé que soy, ¿no? Como le quieras poner
a esta dinámica de los yoes famosos. Para el budismo y para Siddhartha Gautama, todos estos cuatro tipos de apego, el apego a nuestros deseos sexuales, el apego a nuestras creencias, a las normas y conductas y el apego al yo inherente, eh, vienen y surgen estos apegos por nuestra ignorancia. Y nuestra ignorancia, básicamente, aparece este apego porque surge un engaño. Y esto es muy importante. Es un engaño porque este engaño actúa como si el apego le sirviera a la felicidad, ya que lo que hace el apego es exagerar, sobredimensionar las cualidades positivas de tus objetos de apego. En este caso, exagera las cualidades de los placeres sensitivos. ¿Cuántas veces no hemos hecho, eh, cuántas veces no hemos hecho esta idea de esto es maravilloso, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Y hacemos esas expresiones totalmente porque nos agrada una música o porque estamos viendo un amanecer en una playa o porque vemos nieve en la punta de una inmensa montaña y decimos, esto es increíble, y nuestros placeres sensuales exageran de manera terrible una experiencia simplemente que es una experiencia visualmente o olfativamente o auditivamente placentera. ¿Qué va a pasar? Porque esa vista de la montaña, pues ese amanecer o ese bosque que tanto te da admiración, pues va a acabar. O se va a ocultar el sol y no vas a ver el bosque y no vas a ver la montaña, o te vas a tener que ir, te vas a tener que mover de ahí. Pues tantas cosas que pueden suceder con la impermanencia. Y en este sentido se dice que el apego surge de la ignorancia, porque el apego tiende a exagerar las cualidades objetivas de nuestros objetos de deseo o a exagerar las cualidades positivas de nuestras creencias. Cuando decimos es que así es que yo creo esto y es lo verdadero, incluyendo a los propios budistas, estoy hablando, no nomás a las otras religiones o otras filosofías, ¿eh? Y creemos que estas creencias tienen unas cualidades increíblemente poderosas y ciertas y son verdades, etcétera. ¿Y cuántas veces pues no hemos exagerado también, no hemos exagerado también esta idea de creer que las reglas y normas son las mejores de todo el mundo? Que así, que así como andamos creyendo X o Y, en términos también creemos que nuestra conducta es la verdadera. Por ejemplo, ahorita qué bueno que toco este tema tan delicado que está ahorita de moda del Dalai Lama y su beso al niño. Cómo nuestra cultura interpreta una misma acción completamente diferente. Para los tibetanos, sacar la lengua es una manera muy práctica de saludar y es una manera muy empírica de decirle a la otra persona que tú estás saludando, que tú estás sano. Porque en la tradición de la cultura tibetana, las personas enfermas tienen la lengua negra. Entonces tú, a los tibetanos, pues saludar a alguien y sacarle la lengua es una cortesía, es una seguridad. Te estás diciendo, mira, no estoy enfermo, estoy muy sano, podemos estar juntos. Qué padre que podemos estar juntos. Para nosotros es un insulto. Y ahí viene todo el barajuste que se vio, que se está viendo ahorita, el Dalai Lama y todo ese equipo, pues por no entender que las creencias no son absolutas, por no adaptarse, están ellos viviendo en el mundo occidental, no están en el Tíbet. Aquí sacarse la lengua, aquí quiere decir en la India, en China, en Vietcong, en donde quieras que tú vayas, en general, sacarse la lengua es un insulto.
en nuestro mundo occidental siglo XXI. Entonces, aquí podemos ver muy claramente cómo los apegos a las reglas y normas crean muchos problemas, porque aquí el Dalai Lama no debió de haber entendido hace muchos años que ese acto tibetano que para ellos puede ser tan bondadoso, tan tierno como besar de boca a la otra persona, ocultar las narices y la frente, etcétera, pues no corresponde a nuestras normas y a nuestros, y ese es el problema del apego, ¿se fijan? Como el mismo Dalai Lama cayó en este problema del apego a sus normas y a sus reglas y creó un problemón donde no había. Interesante. Y lo mismo pasa con el yo inherente. Cuando nosotros generamos el apego al yo inherente, una de las cosas que hacemos es que nos creemos especiales. Creemos que lo que nos pasa a nosotros nomás nos pasa a nosotros. Creemos que mis sufrimientos son nomás mis sufrimientos y que mis pesares son nomás mis propios pesares y que nadie nos comprende y que estamos solos en este mundo porque lo que me pasa a mí no le pasa a nadie más en este mundo. Ese es una expresión clara y preciso del apego al yo. Esta idea de creernos especiales, de sentirnos individualmente únicos y exclusivos, y no nomás eso, sino creer que uno es lo más importante de este mundo y que nosotros somos el centro de este mundo. Entonces, el apego al yo es también terrible. Cuando tenemos este apego al yo con estas características, lo que estamos construyendo es una visión egocentrista. Es decir, vemos el mundo según cómo nos va. Nos va bien, entonces vemos al mundo muy bien. Nos va mal, entonces vemos al mundo muy mal. Estamos tristes, entonces vemos el mundo y proyectamos nuestra tristeza a todo el mundo. Estamos alegres y entonces proyectamos a todo el mundo alegría y creemos que todo el mundo están alegres como yo. Eso se llama la proyección o las visiones egocentristas proyectadas al mundo. Y deviene mucho por el apego al yo. Esta creencia de que somos el centro del universo y que somos lo más importante del universo y no más eso, sino que el universo debe funcionar según mis necesidades, mis intereses y deseos. Entonces pueden ver ustedes que los cuatro tipos de apego, el apego a los sensuales, al apego a las creencias, a las normas y a este yo inherente, tienen unas consecuencias terribles, terribles. Todos estos cuatro tipos de apego exageran las cualidades de esos objetos de apego y distorsionan completamente la realidad y crean un montón de sufrimiento. No solamente en las personas que generan ese apego, sino a las relaciones que esa persona tiene con los demás. Hay aquí en el fondo, es cuando hablamos nosotros de objetos de apego, que es el tema de todos estos martes, lo que estamos haciendo es que ese yo o esa persona, cuando genera este tipo de apegos, lo que hace es absorberse con el objeto. Es decir, gran parte de nuestros apegos son parte de nuestra identidad, son parte de nuestra personalidad. Por ejemplo, si eres médico y estás muy apegado a tu profesión, lo más probable es que te creas médico a las 24 horas, incluyendo que sueñes ser médico. Cuando tenemos apegos muy fuertes, esos apegos van constituyendo, nosotros absorbemos ese objeto de apego y los volvemos parte de nuestra personalidad. Y obviamente cuando tú creas un objeto de apego que se vuelve parte de tu personalidad, viene un segundo efecto.
Ese segundo efecto es que no deseamos separarnos de esos objetos. El no desear separarnos de esos objetos de apego se llama aferramiento. El aferramiento, acuérdense, lo vimos el martes pasado, es una escala mayor al apego. Primero está el apego y después viene el aferramiento. Y no solamente no queremos separarnos del objeto de apego, sino que entramos al mundo emocional de los miedos, el miedo de perder esos objetos de apego, el miedo de perder a mi pareja, el miedo de perder mi profesión, el miedo de perder mi auto, el miedo de perder mi ciudad. Si necesito cambiar, me da mucho terror. Yo estoy muy apegado a mi ciudad. Yo ya estoy muy acostumbrado a sus calles, a su gente, ya conozco, etcétera. Tenemos mucho, una gran parte de nuestros miedos surgen por este aferramiento de no querer separarnos de nuestros objetos de deseo, aunque las condiciones nos obliguen a separar. Puede ser la muerte, puede ser el despido de trabajo, puede ser que nuestras familias nos traicionen, que tu pareja haga adulterio. Puede ser muchas variables que rompen este tipo de relaciones de aferramiento que tenemos con los objetos de deseo. Y aquí es donde viene el segundo tema que quería platicarles el día de hoy, que es los 8 intereses mundanos. Cuando hablamos nosotros de los 8 intereses mundanos, hablamos precisamente de una línea de apegos y otra línea de aversiones. Pero de hecho, les voy a comentar algo de tarea para que la piensen en la semana. Miren, el deseo es uno, pero se divide en dos. Es el deseo de apropiación cuando sentimos apego y el deseo de destrucción cuando sentimos aversión. Pero es el mismo, es una misma energía, una energía de apropiación, de apropiarnos de los objetos de deseo que creemos que nos van a hacer feliz. Y la misma energía es una energía de expulsión de aquellos objetos de aversión que creemos que nos van a hacer infelices. Y esta es la dialéctica del apego. Es decir, te lo voy a poner en otras palabras. El odio no es más que otra cara del apego. Hay un apego de apropiación y hay otro apego de aversión, de expulsión, de retirar de mi experiencia cualquier tipo de objeto que me produzca displacer, que me sienta amenazado o que simplemente no me guste o no lo quiera tener cerca de mí. Y aquí es donde el budismo hace aflorar lo que llamamos los 8 intereses mundanos. También se llaman los 8 intereses samsáricos y también le llaman los 8 dharmas mundanos, se llaman dharmas. Aquí el concepto de dharma no quiere decir las enseñanzas del Buda, el concepto de dharma aquí quiere decir fenómenos, ¿no? Y son cuatro en la línea, podríamos decir, positivas y 4 en la línea negativa, y son 4 parejas. La primera pareja es la pareja de riqueza y pobreza, que también tú le puedes llamar patrimonio falta de patrimonio, le puedes llamar bienestar y malestar, le puedes llamar posesión de recursos o falta de recursos, como le quieras llamar. En general se llama apego a la riqueza, aversión a la pobreza. Y eso por ejemplo, es un ejemplo, es un área muy trabajada en todas nuestras vidas, en todas nuestras experiencias, cuando ha habido crisis económicas o hemos tenido problemas familiares, y más ahora con el COVID, que tuvimos que cerrar miles y miles de empresas, de personas desempleadas,
O sea, muchas de ellas pues se fueron a prácticamente a la quiebra, a la pobreza. Otros abusados pues se pusieron a vender mascarillas y a hacer negocios con las vacunas y todo eso, pues volvieron multimillonarios, ¿no? Pero vivimos mucho en esta idea. Y la base de esta primera parejita de riqueza y pobreza se llama posesión. Es la idea de poseer, ya sea objetos tangibles o intangibles, no importa, y la idea de no separarnos de esa riqueza, no convertirnos en pobreza, en miseria, en personas sin recursos, sin capacidades económicas, sin capacidades patrimoniales. Y por eso, en gran medida, estamos casi todos apegados a nuestra riqueza. Sea poco o sea mucha, pues estamos apegados a nuestras casas, a nuestras computadoras, a nuestros relojes, a nuestras joyas, si las tenemos, apegados a ese cuadro que vale 50,000 pesos y que no sé qué, y nos aferramos mucho a la riqueza. Es muy difícil soltar la riqueza cuando la estamos experimentando. La segunda pareja es la pareja que podríamos decir más importante de estas 8 intereses mundanos. Es la pareja de felicidad y sufrimiento. Que puede tener otros nombres, por cierto, le puedes poner comodidad o incomodidad. Le puedes poner el nombre de placer o displacer. Le puedes poner el nombre de a gusto y desagusto. ¿Cuántas veces tú has dicho que vas a una reunión y no te sientes bien y dices, estoy desagusto? O vas a un restaurante, hace poco fuimos a un restaurante nuevo chino que abrieron ahí en la colonia Condesa y estábamos muy emocionados y todo, pero fue muy desagusto estar ahí porque la televisión la tenían a todo volumen, la gente gritando porque la televisión estaba a todo volumen. No pudieron, de veras, vivimos una experiencia de de estar desagusto. Y el estar desagusto, pues es una experiencia de infelicidad, de no estar. Eso te pasa, Calama, por no ir a Panetela. Sí, no, es que nos invitaron a un restaurante nuevo de comida que se llama Cantón Mexicali. Entonces, como somos de allá, pues dijimos, ay, pues vamos a ver, pero no, fue una pésima experiencia. Sí, no, no, Estoy bromeando. no, ya sé, ya sé. Es una experiencia, estoy hablando más de una fuerte experiencia desagradable que lo puedes tú identificar como en el sufrimiento. Y esta pareja es la más importante porque todos buscamos, ahora sí, todos estamos apegados y aferrados a la felicidad. Y no queremos el sufrimiento, no queremos la incomodidad, no queremos el displacer, no queremos el sentirnos desagustos. Y esta es podríamos decir, un par de dialécticas. Yo me atrevo a decir el más fuerte de estos 8 intereses mundanos. Que de hecho, cierta Gautama el Buda, pues le dedicó casi todas sus enseñanzas de 45 años a esta dialéctica entre la felicidad y la infelicidad. Y habría que pensar muy bien por qué estamos apegados tanto a la felicidad y por qué nos rechazamos y nos oponemos tanto al sufrimiento. Cuando el sufrimiento, lo sabemos perfectamente bien, es propio de la naturaleza del samsara en que vivimos. Una cosa es rechazar algo que no es natural en nuestra sociedad, y otra cosa muy diferente es no aceptar algo que es muy natural en nuestro mundo samsárico. Y en nuestro mundo samsárico es muy natural sufrir. Digo, es la primera noble verdad cuando Siddhartha Gautama habla y dice en términos muy directos, dice, este mundo es un mundo lleno de sufrimiento. Le llama Siddhartha Gautama una masa de sufrimiento. Y es la naturaleza de nuestra sociedad, la masa de sufrimiento que estamos. Aquí habría mucho que reflexionar en esto de la felicidad, porque cuando nosotros hablamos de aceptar el sufrimiento como la naturaleza del samsara, no estamos hablando de sadomasoquismo, ¿eh? Decir, ay, pues así es este mundo y yo sufro. No, 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 no es por ahí.
pero sí tener un cierto grado de tolerancia y un cierto grado de aceptación, que pues nuestro cuerpo es muy imperfecto y lo enferma cualquier cosa, pues ya lo hemos vivido 3 años. Lo enferman virus y microbios que ni vemos siquiera. Cualquier cosa, inclusive el cuerpo humano, hablando de la fragilidad de nuestro cuerpo, de nuestra vida, si tú miras a los demás animales, casi todos los demás animales tienen mecanismos de defensa corporales. ¿No? El gato su flexibilidad, el perro sus colmillos y sus garras, la tortuga pues por lo menos su caparazón, los mosquitos por lo menos la picadura, no se lleva la abeja o al mejorro, las víboras el veneno o la mordida. Híjola, nosotros no tenemos la manera de defendernos corporalmente hablando. Tenemos que recurrir a palos, a armas, tenemos que recurrir a tecnologías, a pistolas, a tanques, a aviones, a portaaviones, para poder defendernos. Y esto habla mucho de lo frágil que es nuestro cuerpo para el proceso de sufrimiento. Y pues no se diga para el proceso de morir, que es el sufrimiento quizá mayor que podemos tener en esta vida, ¿no? El proceso de colapsar nuestro cuerpo. Pero también podríamos pensar un poquito más en la felicidad o en esta experiencia de lo agradable, lo placentero. Aquí podríamos poner también alegría, podríamos poner gozo, podríamos poner, ¿qué más? Alegría ya dijimos, podríamos poner risa, podríamos poner buen humor, todas esas experiencias que están ligadas a la felicidad. Y la felicidad es parte también de constitutiva de nuestra propia naturaleza. No más que aquí fíjense en un fenómeno, que esto ahí también se los dejo de tarea para la semana. Las condiciones y las causas que necesitamos para la felicidad son mucho mayores que las causas y condiciones que necesitamos para el sufrimiento. Esa es una fórmula lógica de nuestro samsara. En el samsara es mucho más, en otras palabras más coloquiales, en el samsara es mucho más fácil sufrir que ser feliz. Y si tú haces en un cuaderno una nota, un listado de qué me hace feliz y qué me hace infeliz, o qué me hace alegre y qué me pone triste, te vas a dar cuenta que la lista de la infelicidad, de la tristeza, va a ser mucho mayor de las causas que nos producen infelicidad que las causas que nos producen felicidad. Las causas que nos producen felicidad son dos, tres, y si te va bien, cuatro, y las causas que nos hacen infelices son millones. Terremotos, pleitos, conflictos, situaciones laborales, situaciones económicas, situaciones familiares. ¿Cuántas cosas no nos hacen infelices? Y de una manera inmediata, cortoplacista, no se requiere mucho para ser infeliz. Simplemente a veces estás saliendo de tu casa y te tropiezas con el primer escalón y te quiebras el tobillo. Y ya valió, ya valió todo. Te duele, te llevan al sanatorio, al hospital y te lo ensayan, y ahí te ponen muletas y te sientes todo incómodo, y andas con la pata para arriba ahí 3 meses, y te hartas, y estás de mal pelo, y todo te hace enojar porque te estás tomando 5 pastillas y ya no aguantas el estómago, y tus intestinos empiezan y te sueltas del estómago, entonces te dan otra pastilla para que no te sueltes tanto. Y es un batallar y batallar. Nomás porque te caíste de un escalón. La infelicidad surge mucho más fácil que la felicidad. Y eso hay que tenerlo en claro, que no es responsabilidad de nosotros, este fenómeno,
que no es porque seamos imperfectos, que no es porque nos falten cosas o nos sobren cosas en nuestras vidas, que no es porque seamos deficitarios o seamos incompletos, sino porque es la propia naturaleza de la tierra, del mundo, del reino de los humanos, cuando vivimos en el samsara, como seres humanos. Después la tercera pareja, que es una pareja también, podríamos decir, interesante en términos sociales, en términos también individuales, cuenta mucho, es tener buena reputación y evitar el desprecio. Esto a veces se traduce como buena fama y anonimato. Esto se traduce como reconocimiento y no desprecio. Esta tercera parejita de reputación y desprecio está muy insertada en la manera en que manejamos nuestro ego. El ego abreva solamente de buenas reputaciones y de buen elogio. Entonces vamos a ver la última pareja, que es el elogio y la crítica. Y el fenómeno que se da aquí, lo que podríamos todos traducir en esta tercera parejita de los intereses mundanos, podríamos decir que es la egocentricidad y la humildad. Siempre nos interesa más destacar que ser ignorados. Siempre nos interesa más nuestro nombre que una X o una M o un número, como le hacen los presos, ¿no? ¿Sabe por qué a los presos les dan números y no se les llaman por su nombre? Porque es un mecanismo de destruir su reputación. No es lo mismo decirte Rosa María Hernández que decirte 1123. El 1123 estás completamente desaparecida tu historia, está completamente desaparecida tu familia, tus deseos, tus voluntades, tus triunfos. 1123 es simplemente un número igual que el 1124, igual que el 8021, igual que el 1111. Entonces es en las cárceles y a veces hasta en los centros de salud mental, desgraciadamente se le asignan a las personas números. Y a veces, a mí todavía me tocó, no sé si a alguno de ustedes les tocó, las universidades también nos asignaban un número y nos pasaban lista, no con el nombre, sino con el número. Ya ni me acuerdo cuál era el mío, pero así nos pasaban lista, 21, 80, 50, presente, ¿no? Porque era mucho más rápido y más eficiente. Y esto, obviamente, que al ego no le gusta, ¿no? Al ego le gusta que sea reconocido, que sea aplaudido, que tenga buena reputación. Buena reputación quiere decir que seas admirado por las demás personas y que tengas en consideración que no tienes imperfecciones y que por eso, y que todos tus valores vale la pena evaluarlos y vale la pena reconocerlos, no ser despreciados. Un dolor muy profundo que sentimos en nuestras relaciones con los demás es cuando los demás no nos aceptan. Y no nomás que no te acepten, sino que te sientes despreciado. Despreciado quiere decir subvaluado, que no te dan tu verdadero valor. Puede pasar en cualquier momento, puede pasar cuando cuando vamos a un país, a una ciudad diferente, si te vas a Alemania, si te vas a algunas ciudades de Estados Unidos y eres una persona morena, realmente se siente la discriminación, ¿eh? No te tratan igual, no te saludan igual, las miradas ni siquiera se reposan en tus ojos, la gente se hace a un lado cuando tú vas pasando y están puros güeritos o puros ojos azules y está pasando un moreno. Luego se ve la discriminación es parte de esta lógica de esta tercera pareja de reputación y desprecio. Después viene la cuarta
podríamos decir, el cuarto, el cuarto pareja de los ocho intereses mundanos, que se llaman elogios y no querer ser criticado. Que no es lo mismo que vamos a ver, este es un poco diferente. Este está hablando de cómo nuestro ego se regocija cuando hablan bien de nosotros. El elogio es no simplemente que habla bien la persona de ti, sino que exagera esas cualidades positivas y las vuelve en cualidades muy grandes, las vuelve en cualidades como maravillosas, como extraordinarias, ¿no? Y lo que nos choca más a todos, ¿no? Y pregúntale ahorita al Dalai Lama, es que nos critique. No, es muy difícil, es realmente tener un desarrollo espiritual muy poderoso con la idea de que no queremos, no nos gusta ser criticados. Y esta idea, que a mí me ha tocado en muchas ocasiones personas que comentan de que aceptan la crítica, que la crítica es un mecanismo de superación de deficiencias, etcétera. Y no es cierto, ¿verdad? Empiezas tú a criticar a esas personas y se ponen furiosas y te acusan de soberbio y de metiche y de abusón. Es que realmente hay otras culturas que aceptan mucho mejor y más tranquilamente la crítica. Por ejemplo, ahora sí, la cultura norteamericana, si ustedes han vivido o han experimentado o han estado viviendo en Estados Unidos, una de las cosas que más nos desbancan a los mexicanos, o a los latinos en general, es que las personas ya se critican fuertísimos y no pasa nada. No hay una reacción tan violencia. Otra sociedad que maneja muy bien la crítica sin tanto escándalo es la francesa. Pero en cambio, las culturas España, italiana y toda América Latina, sin excepción alguna, somos muy resistencia a la crítica, porque somos sociedades, podríamos decir, terriblemente amenazadas por nuestra colonia, por nuestras culturas mestizas, por la destrucción de las culturas autóctonas. Entonces, nosotros sentimos la crítica como una destrucción. Nos es muy complicado sentirla como una construcción. Ah, te voy a criticar para que te superes. No, ni me digas, ¿no? Porque me vas a hacer enojar nomás pues, y enfurecer. Entonces es también muy interesante cómo estamos apegados a esta lógica de la buena reputación, y más cuando la tenemos, ¿no? Cómo la cuidamos y más si vienes de una familia de apellido o vienes de una familia muy original de un lugar, de una región, ¿no? Y cómo se cuida esa reputación y viene todo lo que se llaman los secretos familiares, etcétera, y cómo estamos muy abocados fundamentalmente a que no se nos critique. Porque además los latinos y los italianos y los españoles a veces usamos la crítica con mucho dolo y le inyectamos mucho odio. No hay una buena intención. Y como ustedes saben, en el budismo es más importante la intención que la acción. Y eso a nosotros nos cuesta mucho poder manejar este tipo de situaciones críticas a nuestro trabajo, a nuestra personalidad, a nuestras relaciones. Pues cómo nos choca, por ejemplo, que vas a otro país o a otra ciudad y empiezan a hablar más de la Ciudad de México, que ahí asaltan y que todo hay que hacer el listado de cómo millones de extranjeros tienen visiones completamente equivocadas de lo que somos como mexicanos o como latinoamericanos en general. Para poder nosotros entender lo que es el apego, tenemos que estar muy conscientes que los cuatro factores de apego que hemos estado nombrando, estos factores que les hemos llamado la riqueza, los factores de la felicidad, los factores de la reputación y el elogio,
esos cuatro factores no son los únicos. De ahí se derivan otro montón de factores, pero lo importante es entender cómo nuestra mente, toda nuestra, podríamos decir, nuestra, no más nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pues simpatizan mucho más con estos cuatro factores que le llamamos nosotros positivos, entre comillas, porque pues no tenemos, o factores, podríamos haber, factores de apego, ¿no? Porque nos dan estatus, nos dan seguridad, nos dan estabilidad, nos dan identidad, nos dan identificación, nos dan personalidad. Pero en cambio con sus parejas contrarias, es decir, con la pobreza, con la infelicidad, con el desprecio y con la crítica, pues somos totalmente intolerantes, somos totalmente adversarios, los retomamos como elementos de odio, elementos de ira, elementos de frustración. Y, cuando nos habla Siddhartha Gautama, si quieres tú profundizar un poquito más en estos 8 intereses mundanos, hay un sutra que se llama así, los 8 intereses mundanos, o el noble, o también es el noble, los 8 intereses mundanos, donde aquí el Buda en esta sutra nos habla del no, es muy interesante cómo habla aquí el Buda, porque dice, el noble informado y el hombre no informado. Y él dice que las personas que están, así se llama, atraídas por los factores mundanos, es decir, atraídas, aquí quiere decir no nomás de la atracción, sino también en la expulsión, están metidos en lo que él le llama en el secuestro de nuestras mentes, están metidos en la esclavitud de nuestra mente sobre esos 8 intereses mundanos, por el apego y las aversiones. Y cuando habla del noble informado, está hablando básicamente de que el noble informado quiere decir que no está metido en los apegos a los 4 intereses positivos y tampoco está metido o enredado en odiar a los 4 intereses negativos. Y este es podemos decir, ya para el siguiente martes, ya vamos a entrar así, vamos a darle un martes a cada línea de las 4 líneas que tiene el liberarnos de los 4 apegos. Y ya creo que con esta plática estamos ya preparados y listos para entrarle al primer párrafo que, que se narra así más o menos. Si tienes apego a esta vida, no eres un verdadero practicante espiritual. Es decir, no eres una persona del Dharma. Y aquí viene, pues eso es lo que le vamos a dedicar el siguiente martes, a este primer párrafo que está, ay, ya vi que no están enumeradas pero está en la segunda página del material que les mandé. Ya vi que no están enumerados, perdón, yo creo que hay que enumerarlos, ahorita los enumeramos, porque vamos a empezar ya a utilizar ahora sí directamente el material. Es una, dos, tres. Bueno, vamos a poner nomás los que están en los futuros escritos, ¿no? O sea, por página, no, por hoja, no, hoja uno, hoja 2, porque esta está en blanco, este sería el hoja 3, hoja 4 y hoja 5. Sí, numérenlo, perdón, se me fue a enumerarlo, ¿no? Y si pueden ir enumerando, bueno, después yo les voy a decir cómo enumerar los párrafos, para que sean los 23 párrafos famosos de este documento tan importante. Y ahí en la página 2, y si ya los enumeraste, si lo tienes ahí en tu manita, arriba dice, si tienes apego a esta vida, no eres un verdadero practicante espiritual. Ese es el primer eh, punto de liberarnos de los 4 apegos. El primero es el apego a la vida. No es el apego, a ver, esto es muy importante para que cuando lo lean, les voy a encargar que lean, por favor, en la página 2 y el parrafito de la 3 antes de abandonar el apego al samsara. Ahorita vamos a ver abandonar el apego a esta vida.
página 2 y 3, ¿no? Y aquí el primer punto es el apego a la vida. A ver, nomás me voy a aclarar esto para cuando lo lea. No está hablando de la vida como existencia biológica, para aclarar bien. Está hablando de la vida samsárica, de la vida de nuestras mentes de ignorancias que están secuestrados por los apegos, las aversiones y la misma ignorancia. De eso está hablando, ¿eh? Cuando habla, abandonemos el apego a esta vida, no es a la vida que tenemos nosotros físicamente, sino a la vida samsárica, ¿ok? Porque si lo lees directo así como apego a la vida, parece como muy pesimista y muy suicida, ¿no? Ah, esta vida no tiene caso, no está hablando de eso, ¿eh? Está hablando de la vida samsárica, es decir, de la vida que se vive con una mente de apego, con una mente de aversión y con una mente de ignorancia. Bueno, o no, en otros términos, con una mente de codicia, con una mente de odio y con una mente de confusión. Entonces ya con estas dos primeras pláticas espero que estemos listos para abordar ya ¿cómo se llaman? Las cuatro líneas de Chempa Chitral, ¿no? Del que estamos hablando. Ah, ya se me fue. Duro ya exactamente. Pues muchas gracias por su escucha, muchas gracias por su... Tú ya vete, yo me quedo con ellas cerrando la sesión. No, Muchas gracias. puedo quedarme de tres, Ah, bueno, cuatro. vamos a cerrarla con la lectura que se los mandé. Ok, ¿Alguna pregunta tiene alguien? ¿O quedó muy, muy alguien claro. tiene alguna duda o algo? Así las ves, son muy tímidas, mi querido Calama. Está bien, no me preocupes. Bueno, leemos tu documento si quieres y ya Ok, listo. Vamos a leerlo todos, por favor. Los cuatro grandes votos. Por muchos Por que muchos sean que los sean los innumerables innumerables seres seres que que existen, existen, prometo prometo salvar. salvarlos. Por muchos Por que mucho que sean sean inextinguibles inextinguibles las pasiones, prometo extinguirlas. por mucho Por que mucho sean que sean inabarcables inabarcables los dharmas, dharmas, prometo prometo dominar. dominarlos. Por Por mucho que mucho que sean sean incomparable la incomparable la verdad del verdad del Buda, Buda, prometo prometo alcanzarla. alcanzarla. El triple Triple refugio. refugio. Me refugio en Refugio en Buda, me Buda, refugio en el me Dharma, refugio en el Dharma, me refugio en el Shanga, me me refugio en refugio Buda, el incomparablemente honorable. Me refugio en Me el refugio en Dharma, el Dharma, honorable por su honorable por su pureza. pureza. Me Me refugio en la refugio en el Sangha, Shanga, honorable por honorable su por su vida vida armoniosa. armoniosa. He He terminado terminado refugiándome en refugiando en Buda. Buda. He He terminado terminado refugiándome en el refugiándome Dharma. en He Dharma. He terminado terminado refugiándome en refugiándome en la el Sangha. Shanga. Muchas gracias. Gracias, Calama. Gracias a Muchas todas. Buenas gracias. gracias a noches. todos ustedes. Gracias. Descansen. Gracias. Gracias, tengan bonita noche. Gracias. Buenas Bye. noches. Buenas Nos vemos noches. el martes. Ahí te encargo el video, Lisbeth. Sí, Ya, ya ella te lo manda. sí, muy bien, ya tenemos ahí nuestro acuerdo y todo. Nos Gracias, vemos Calama. mañana, Calama. Nos vemos el martes que viene con el buen karma, por favor. Sí, con buen karma y mañana contigo. Bye. Sí, el miércoles.